Continuamos en Habla el Pueblo y antes de ir al sondeo relámpago, debemos desde aquí felicitar al panel, felicitar también a ustedes, amigos, que nos hacen llegar información. Ustedes recuerdan que en varias oportunidades tocamos el tema de registros públicos, el tráfico de tierras. Pues bien, hayan responsabilidad en 70 funcionarios por irregularidades en registros públicos. Hay una comisión congresal que la preside la parlamentaria Esther Saavedra y ya evacuó un informe. En su grupo de trabajo se investiga los presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y entre los posibles responsables, aquellos que han sido comprendidos en estas investigaciones, hay 70 empleados con una situación bastante difícil, pero que no es solo de la sede central como las oficinas registrales de nuestra ciudad, sino también en provincias. Y también se dan algunos nombres. En las investigaciones están comprendidos, según esta comisión parlamentaria, los exgerentes Osvaldo Flores, Delia Cabezudo, Luz Cayetano y Braulio López. La coordinadora del grupo, que es la parlamentaria Esther Saavedra, ha lamentado que el ex superintendente Álvaro Delgado no haya acudido a dar su testimonio, pese a que se le citó en varias oportunidades. Y la situación internacional, siempre tenemos alguna información de la situación internacional clave que no puede perder usted, y es lo que está pasando en España, un saqueo. La crisis ha llevado a 5 millones de personas sin empleo, los estudiantes no tienen dinero para estudiar, también hay trabajadores que ya no pueden laborar a tiempo completo, la situación es desesperante y hubo un saqueo en un supermercado. Veamos. La crisis económica en España provocó que desempleados y sindicalistas retiraran sin pagar más de 3 toneladas de alimentos de un supermercado para repartirlos a los comedores sociales. Esta acción fue organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Écija. En Andalucía el desempleo alcanza el 32% de la población activa. Mientras la situación se agrava en toda España, el empresario de textiles, Amancio Ortega, elevó su patrimonio a 38.000 millones de euros, una cantidad con la que podrían comer cerca de 9 millones de familias durante un año. Bien, vamos con el panel y en un instante, segundo tramo del sondeo relámpago. A propósito de comentarios que estamos aquí con el panel, Toledo ha respaldado la huelga del SUTEP en Puno. ¿Por qué será? Sí, ¿por qué? Porque está buscando votos para 2016. Es bastante irresponsable, me parece a mí, lo que está ocurriendo con el SUTEP. Es un tema delicado que hay que analizarlo a profundidad. Aquí no se trata de ser sindicalistas o prosindicalistas, porque no se trata solamente de apoyo a los maestros. Hoy día conversaba con alguien que estudia mucho este tema del sindicalismo en relación al magisterio, el SUTEP, Patria Roja, Movadef, CONARE. El tema está más complicado de lo que se cree. Es más, uno de los grupos más débiles es el grupo extremista que antes se creía más fuerte, que es Patria Roja. Ahora resulta que Patria Roja está siendo barrido y dejando de costado porque no han encontrado el liderazgo que buscaban desde la extrema izquierda, y ahí es donde se está metiendo CONARE y Movadef. Así es que no podemos soltar eso de que yo estoy de acuerdo con el SUTEP, porque sí, es muy delicado el tema. Doctor Vargas Aya. Y a propósito de lo que estábamos comentando respecto a la corrupción que camina en la seguridad social, en salud, en registros públicos, bueno, en todas partes. La corrupción en el Perú es un cáncer, y eso se debe a la impunidad. Leyes existen, pero jueces venales, camarillas de delincuentes que caminan en los pasillos judiciales, lobistas en los poderes públicos, una policía corrupta, que no, con excepciones de los que no lo son, etc. A propósito de eso, viene a cuento algo que yo he tomado nota. Con motivo de las Olimpiadas en Inglaterra, o en Londres fundamentalmente, se produjo un incidente pequeño en el que un ciudadano, exaltado o por gracioso, se le ocurrió tirar una botella de plástico, pero la recia policía británica lo capturó inmediatamente y lo llevó a la estación de policía, le abrieron un proceso y el 3 de septiembre va a acudir a escuchar su sentencia. Miren ustedes, por una botella de plástico. ¿Cuál es cuál es la acusación allí? La acusación no era botella de plástico ni que se hirió a nadie, no, sino que
es un hecho, un atentado, un delito contra el orden público. El orden público, con el que nadie debe pestañear. En el Perú se confunde orden público con dictadura. Ya muchas personas me han dicho, no, que no se puede hacer esa cosa porque eso es tiranía. No, señor. La diferencia entre la dictadura y la democracia está en que las normas disciplinarias y la sentencia o la cárcel, en la dictadura la dictan los dictadores y en la democracia la dicta la ley. No hay ninguna diferencia. En uno el dictador y en otro la ley. Claro. Por eso Platón decía que la democracia es la dulce tiranía de la ley. Este ejemplo de Inglaterra debería implantarse a propósito de la seguridad ciudadana. Entonces, aquí, mientras eso no se haga, aquí se mide al delincuente por el monto del robo. Si un delincuente ataca a una señora con chaveta y con pistola y solo le roba 50 soles, no es delito. Y se soslaya la gravedad del hecho. Yo creo que no hay remedio en nuestra desgracia. Por lo menos hasta donde yo voy a vivir no voy a encontrar remedio. Ahora, doctor, se necesitan, claro, políticos rectos. Pero, doctor, permítame una pregunta. Usted en la primera parte de su intervención habló de que el Perú es un cáncer. Sí. Entonces, ¿quién es el oncólogo, el cirujano? ¿Quién debería asumir ese papel? ¿El ejecutivo, el legislativo, el judicial? ¿Quién sería el oncólogo experto para ese cáncer? Una pregunta sumamente interesante. Y no sé si va a ser interesante la respuesta. Es que lo que pasa es que los gobernantes, los miembros del Congreso, los jueces y las autoridades en general, que nacen para gobernar, no son harinas de otro costal. Son panes de la misma harina nacional. Y la harina nacional, o sea, con excepciones de mucha gente honorable que existe, la generalidad de la población peruana está cancerificada, si vale el término, de corrupción. Vivimos en una cultura de la corrupción. Todo el mundo está a la expectativa de comprar de contrabando, de comprar las cosas robadas porque cuestan menos, y de la coima, del soborno. Cada señora que sale de su casa va con 20 soles en el bolsillo para coimear a la señorita o al señor de la mesa de partes para que le atiendan en primer término, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los alcaldes, los gobernantes terminan su periodo gubernamental, están a la expectativa los que los van a reemplazar. Y los que los van a reemplazar no son sino los mismos, del mismo costal, con excepciones también, que están esperando el turno para hacer lo que ellos hacen. Eso, desgraciadamente, yo repito, aunque se me resientan muchos familiares o amigos o compadres, vivimos en una sociedad decadente. Correcto.